Entonces, echar así nomás barro sobre la institución y los funcionarios no me parece correcto. Que por 1 o 2, 3 que no han sido denunciados se pretenda modificar todo, a mí me parece rarísimo que, por ejemplo, la Marina no haya reclamado, señora, porque este es un trabajo en el que hay la seguridad y la defensa nacional. Porque nadie me garantiza que ahora con este concurso de méritos, teniendo asesores argentinos, chilenos, de todas partes, me venga un director ejecutivo que le interese un pepino, por disculpe la frase, la defensa nacional. Y esto la Marina se encargaba. Lástima que la Marina, las Fuerzas Armadas, estén tan asolapadas y no sepan defender ni siquiera los fueros y los recursos naturales que han defendido durante años. Si hay corrupción, que se denuncie, señora. Pero realmente el trabajo científico, yo he conocido varios científicos que han hecho labor allí, egresados de la Universidad Agraria, inclusive que han ido a hacer sus prácticas por años al IMARPE, ingenieros pesqueros, haciendo investigación profunda. Y es por eso que hablo, señora, porque he visto científicos que han pasado por ahí y en todo caso los que sabían de corrupción han tenido que denunciarlo antes. Eso es lo que me preocupa, el nuevo nombramiento y que se haga en una forma tan rápida, creyendo que así se van a solucionar todos los problemas. Que el próximo Congreso estudie bien esto, que llame a los de la Marina, que llame a quienes han propuesto esta nueva directiva de director ejecutivo por méritos. ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién nos garantiza de que realmente no se deprede más lo que nos preocupa, nuestro mar, señora? Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Pedro Lechea, luego el congresista Galarreta. No perdamos de vista lo que estamos aprobando. Acá lo que tenemos que examinar son las razones de que este decreto de urgencia cumple el efecto de temporalidad. No cumple el efecto de temporalidad, que es más, tiene la complejidad que un decreto supremo va a corregir una ley orgánica, el nombramiento, o sea, básicamente hay contradicciones irresistibles en cuanto a lo que es legalidad, como se ha explicado. Por eso lo que es correcto es que esto sea visto en un Congreso y que se debata una ley que va a tener carácter de permanencia. Nuevamente, señores, la permanencia escapa al mandato que tenemos en esta mesa. Finalmente, como detalles, no me dejará mentir las cifras. Yo he sido ministro de Producción, ministro de Pesquería. Cuando dejé el ministerio dejamos 35% más de masa ictiológica. Trabajado con el IMARPE de la mano. Igualmente el IMARPE en la época presentó 2 tomos de todas sus investigaciones científicas y papeles que había publicado, que eran muy importantes y constan en la Comisión de Producción. Otro tema que también es importante destacar es el trabajo que se logró y con la FAO, considerando que el trabajo del IMARPE era tremendamente importante y destacado. Tanto que me sirvió, siendo ministro, ir a Vietnam y poder negociar que ellos nos entregaran el conocimiento genético del desarrollo de la acuicultura para nuestra Amazonía, que hoy día en Vietnam, en la misma calidad de área, con las mismas características de río, exportan $5.000 millones y nuestra Amazonía postrada. ¿A cambio de qué? De que el Perú les pasara su tecnología y técnicas de manejo de la pesca pelágica. Entonces, una cosa finalmente, porque llama la atención, es que el año pasado, si uno ve el aumento del PBI, va a encontrar que la pesca creció en 25.8%. Me parece, habiendo sido ministro, un poco alto. Pero, en fin, no creo que la pesca debió llegar a esos niveles, un aumento de 25.8% que definitivamente afectó la cifra del 4% de crecimiento del PBI. Entonces, ahí la tentación política, sería interesante conocer los detalles, pero estoy de acuerdo que es un área tremendamente sensible y bien manejada es un recurso que en el tiempo puede y tiene que seguir manteniendo los niveles y que es factible porque así se ha logrado. Entonces, yo sí creo que es importante lo señalado por el congresista Arana y por la congresista Luz Salgado, pero no nos olvidemos, el decreto tiene cambios fundamentales que tienen vocación permanente. Nosotros acá tenemos que ver los decretos temporales de urgencia por periodos cortos. Entonces, nuevamente,
creo que debería ser el próximo Congreso en un debate amplio, que tome las decisiones que correspondan, porque este encargo escapa a nuestro mandato. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Luis Galarreta. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Dos cosas breves trataré sobre este tema. Creo que el congresista y presidente del Congreso, Pedro Laechea, ha sido bastante claro en la parte del test de legalidad del decreto de urgencia. No lo cumple. Pero adicionalmente a esto, surge la inquietud de este interés, ¿no?, actualmente por hacer concursos y nombrar personas especiales o notables probablemente para el tema del EMARPE, porque si antes los tenían almirantes en retiro, ahora vamos a ir a un tema de concurso que obviamente, como lo ha dicho el ex vicepresidente de la República y es parlamentario y héroe nacional de Chavín de Guántar como rehén, Luis Gianpietri, pone en riesgo muchos temas también de seguridad nacional. No sabemos quién vaya a hacer estos notables, ¿no? Porque ya hemos visto que hay asesores que han sido amigos de Odebrecht, como el señor García Sayán, y sigue en la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, probablemente algunos notables que cumplan requisitos, entre comillas, para un determinado sector puede ser válido, para otro no. Así que es una primera preocupación política, obviamente, más allá de las muy bien explicadas por el presidente del Congreso, Olaechea. Pero hace un ratito me llamaba la atención, porque decía, frente a la exposición de la congresista Milagros Salazar, ¿qué tendría que ver cosas el señor Luna y otras personas? Decía, pero si estamos hablando de decreto de urgencia, y claro, siempre tiene algo que ver de fondo. Y acá hay un tema interesante. No es quienes se han opuesto a este tema de darle el IMARPE a manos civiles, sino estamos viendo quiénes están a favor de que vaya a manos civiles y están en contra de que quede en manos de la Marina. Yo no sé si lo del frontón todavía les duele a algunos, ¿no? Parece que lo del frontón le ha quedado con sangre en el ojo a un determinado sector que quiere de todas maneras avalar este decreto de urgencia y quitárselo a la Marina, ¿no? No le gusta que la Marina mantenga todavía presencia en una de las pocas instituciones porque pues los primos terroristas le duele, ¿no? Entonces siempre hay ese encono con la Marina, siempre hay ese fastidio contra la Marina, que deberíamos tenerlo con cuidado porque la Marina, presidente, más allá de los temas de corrupción que señala la congresista Salgado específicamente en IMARPE, habrá que investigarlo, pero de ahí desaparecer y soslayar así nomás abiertamente como si acá hubiera un interés de nuestros marinos, que además es la Armada Nacional como se le conoce, o nuestra Armada de Guerra. Al contrario, es algo que por temas individuales debería, presidente, investigarse, pero creo que el sustento técnico está claro. Pero ahora sí me quedó claro que los decretos de urgencia tienen otra connotación. Yo hace un rato llegué un poquito tarde y veía que el debate sobre una norma, que además no tiene nada de urgencia, como bien lo ha planteado la congresista Milagros Salazar, entraba en otro debate sobre otros temas exógenos al tema de fondo, y ahora también veo otros temas exógenos, y es la bronca con la Marina por el frontón que hasta ahora algunos no se la perdonan. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidente. Perdón, pido una interrupción al congresista. Interrupción al congresista Luis Galarreta. Y hay un detalle, eso sí es personal, a través suyo, presidenta, al presidente del Congreso y digamos, encargado de este grupo, además deberían declarar inconstitucional por la guachafada. Miren lo que han hecho en el artículo 10, ¿no? Él o la presidente, presidenta, ejecutivo, ejecutiva. Por amor de Dios, ¿quién firma estas guachafadas? Ah, perdón, el que dice que no es jefe de Estado, ¿no? Que es jefe de gobierno. Después dice, una representante, ¿de verdad esta es una ley? ¿Es un decreto de urgencia? Nada, con esto ya, presidente, suma un poquito a la cólera contra la Marina. Gracias, congresista Violeta. Tiene la palabra congresista Violeta. Gracias. Presidente, voy a ser muy breve. Este es un caso que se asemeja al decreto de urgencia que intervenía los directorios de las beneficencias públicas. Y el criterio que se estableció en ese caso, como en este que también estamos analizando, es que mediante un decreto de urgencia no puedes afectar una ley orgánica o una norma de mayor jerarquía. Entonces, más allá del tema que pueda suponer, digamos, los alcances, la importancia del IMARPE, sus funciones, si ha sido exitoso o no ha sido exitoso, si es que está haciendo o no está haciendo un buen trabajo, el tema formal, en este caso específicamente,
se sobrepone a la discusión que han advertido los colegas. Es decir, este decreto de urgencia es inconstitucional porque de aprobarse este decreto de urgencia, de validarse este decreto de urgencia, estaríamos afectando la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE. Por lo tanto, digamos, este tema, más allá de todos los argumentos que se han dado, se caen por un tema de formalismo legal, ¿no? De jerarquía normativa. Mediante un decreto de urgencia no puedes modificar una ley orgánica y, por lo tanto, lo que ha concluido el grupo de trabajo es correcto. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Pedro Lechea. Si no hubiera otras… el congresista Luis Iberico. Sumamente breve, porque básicamente todo se ha dicho. Yo coincido en que lamentablemente hemos tenido pues una hemorragia de decreto de urgencia, donde no sé si el 70 o 80% no son tan urgentes. Y no solamente no son tan urgentes, sino que ameritan un debate más amplio, más profundo y más plural. Porque un gobierno representa la voz de una alianza, de un partido o de un grupo. En este caso ya no sé, porque no hay ni partido ni alianza, en fin, pero están en el gobierno, ¿no? El Congreso pues permite un debate más amplio, no solamente entre parlamentarios. Como todos sabemos, en los grupos de trabajo, en las comisiones, participan representantes de la sociedad y de los sectores involucrados en este tipo de procesos. Hemos hecho un esfuerzo invitando a los involucrados. Como en todos los casos, pues el gobierno ha sido reticente a enviar a sus ministros o a sus altos ejecutivos y no se les ha podido escuchar. ¡Qué pena! Pero acá hay temas que se tienen que debatir y por eso yo creo que esto no puede zanjarse diciendo ya sí vale el decreto, sino que el próximo Congreso yo creo que tiene que derogar ese decreto y pasar al debate de temas como, por ejemplo, si IMARPE va a ser presidido siempre por un marino, y yo creo que la Marina ha hecho un trabajo profesional, histórico en IMARPE, conoce, y además están los factores de seguridad que ya se han mencionado, o si puede ser un civil, ¿por qué no? Pero que se discuta, y que se discuta bien la ley, porque mire, presidente, el detalle. Acá se establece que el civil o la civil entraría por concurso, pero el presidente o la presidenta de IMARPE puede ser destituido como cuestión de confianza. En la administración pública, el que entra por concurso no puede ser destituido como si fuera personal de confianza. Y mire la contradicción que hay en este decreto. ¿Por qué? Porque no se ha discutido, porque es una mesa de 4 que deciden por sí y ante sí, no debaten, no abren el diálogo y pacatán sale el decreto de urgencia. Entonces yo creo que acá no es que son los lobbies o que son los empresarios o que son los… Hay buenos empresarios y malos empresarios. Hay buenos pescadores artesanales y también hay quienes pescan juveniles, ¿ah? También hay pesca artesanal de juveniles y en el mercado uno puede encontrar peces por debajo de la medida reglamentaria. Así que no veamos así de una manera binaria las cosas. Aquí están los buenos, acá están los malos. Y en cuanto a esto, lo que se está debatiendo en este momento es si puede emitirse o puede mantenerse esta reforma que se ha hecho vía decreto de urgencia. Yo creo, presidente, que tiene que debatirse en el próximo Congreso de la República. Y de esa manera tendremos algo más conversado, más discutido, de una manera más abierta y, por lo tanto, algo más sólido y más duradero. Gracias, presidente. Congresista Milagros Salazar. Gracias, presidenta. Una cosa muy chiquita, ¿no? Este DU, con esas precisiones de él, la, los, ellos, todos, vulnera la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos, presidente, y como bien dicen nuestros colegas, tenemos que tener un debate amplio y plural donde estén representadas todas las fuerzas políticas que han sido elegidas por voto popular. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra finalmente el congresista Pedro Lechea. Con el mayor respeto a todas las opiniones vertidas en la mesa, el hecho objetivo es que este decreto de urgencia escapa por razones técnicas, legales, a nuestro mandato. Nuevamente nos estamos enfrentando a dos tipos de problemas. El primero es que tiene vocación de permanencia en el tiempo, ajeno a nuestro mandato, y por el otro lado tiene graves contradicciones en el mismo espíritu del mismo. Entonces yo creo que también esto genera que debamos observarlo. Y finalmente el comentario del congresista Iberico es el correcto, tocará al próximo Congreso, que es el ámbito para primero, porque es lo que corresponde a una ley
temporal, o sea, intertemporal, y a la vez es una ley que debería tener el debido respeto y el debido cuidado a los niveles en que una ley orgánica se relaciona con un decreto supremo y con una ley de la República. Entonces, presidente, pues solicitaría pasar al voto. Finalizado el debate, se va a proceder a votar el informe en mayoría. Votación nominal. Señores congresistas, Olaechea Álvarez Calderón. Olaechea Álvarez Calderón, sí. Eresi Chicoma. Palma Mendoza. Torre Morales. Torre Morales, sí. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. Mantilla Medina. Alcorta Suero. Alcorta Suero, abstención. Neira Olaechea. Galarreta Velarde. Galarreta Velarde, sí. Andrade Salguero de Álvarez. Andrade Salguero de Álvarez, sí. Bartra Barriga. Bartra Barriga, sí. Becerril Rodríguez. Salazar de la Torre. Salazar de la Torre, sí. Iberico Núñez. Iberico Núñez, sí. Acuña Núñez. Wilca Flores. Ochoa Peso. Ochoa Peso, abstención. Apaz Ordóñez. Apaz Ordóñez, no. Arana Segarra. Arana Segarra, no. Robles Uribe. Robles Uribe, sí. Del Águila Herrera. Del Águila Herrera, abstención. Violeta López. Violeta López, sí. Flores Vilches. Flores Vilches, abstención. León Romero. León Romero, abstención. Costa Santolaya. Costa Santolaya, no. Herrera Arévalo. Reategui Flores. Los resultados de la votación, 10 votos a favor, 3 en contra, 5 abstenciones. Ha sido aprobado el informe en mayoría de evaluación del decreto de urgencia 015-2020, decreto de urgencia que modifica el decreto legislativo 95, ley del Instituto del Mar del Perú y MARPE, para la mejora y el fortalecimiento del rol y la gestión institucional, el mismo que será elevado al Congreso para que proceda conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú, una vez instalado el nuevo Congreso. Siguiente tema. Informe aprobado en mayoría. Evaluación del decreto de urgencia 016-2019. Decreto de urgencia para el endeudamiento del sector público para el año fiscal 2020. Grupo de trabajo coordinado por el congresista Olaechea Álvarez Calderón. Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra el congresista Olaechea Álvarez Calderón para que informe sobre el texto sustitutorio del informe en mayoría que se va a votar. Congresista Pedro Olaechea para que pueda sustentar el texto sustitutorio del informe en mayoría. Recomendaciones, punto 7, segundo párrafo 7.4 agregado, que corresponde al próximo Parlamento revisar las disposiciones que por su naturaleza deberían ser de carácter permanente, tal como se detallaba en el presente informe, y ser debatidas con una nueva iniciativa legislativa cuando corresponda. Esto para aclarar lo que es de naturaleza permanente y de aquello que es temporal. Todo lo que tengo que decir al respecto y someter al voto con el agregado propuesto por el congresista Gilio Orioleta. Bien, finalizado
Si hubiera algún congresista que desee intervenir. No habiendo intervención alguna, finalizado el debate, se va a proceder a votar el texto sustitutorio del informe en mayoría, dejando constancia que el informe que se ha dado lectura, más la recomendación que ha agregado con la intervención el congresista Gilbert Violeta. Con lo señalado, se va a proceder a la votación nominal. Señores congresistas, Olaechea Álvarez Calderón. Olaechea Álvarez Calderón, sí. Eresi Chicoma. Palma Mendoza. Torres Morales. Torres Morales, sí. Salgado Rubianes. Mantilla Medina. Alcorta Suero. Alcorta Suero, abstención. Neira Olaechea. Galarreta Velarde. Galarreta Velarde, sí. Andrade Salguero de Álvarez. Andrade Salguero de Álvarez, sí. Bartra Barriga. Becerril Rodríguez. Salazar de la Torre. Salazar de la Torre, sí. Iberico Núñez. Iberico Núñez, sí. Acuña Núñez. Wilca Flores. Ochoa Peso. Ochoa Peso, sí. Apaz Ordóñez. Apaz Ordóñez, abstención. Arana Segarra. Arana Segarra, sí. Robles Uribe. Robles Uribe, sí. Del Águila Herrera. Del Águila Herrera, sí. Violeta López. Violeta López, sí. Flores Vilches. Flores Vilches, sí. León Romero. León Romero, sí. Costa Santolaya. Costa Santolaya, sí. Herrera Arévalo. Reate y Flores. Resultado de la votación: a favor 14, en contra 0, 2 abstenciones. Ha sido aprobado el informe en mayoría de evaluación del decreto de urgencia 016-2019, decreto de urgencia para el endeudamiento del sector público para el año fiscal 2020, el mismo que será elevado al Congreso para que proceda conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú, una vez instalado el nuevo Congreso. Siguiente tema. También dejar constancia del voto favorable de la congresista Salazar en los decretos de urgencias 6-2020 y 7-2020. Informe de evaluación del decreto de urgencia 008-2020, decreto de urgencia que establece nuevos supuestos de conversión de pena en los casos de personas privadas de libertad por el delito de omisión de asistencia familiar para promover el pago de la reparación civil y la deuda alimenticia. Grupo de trabajo coordinado por la congresista Andrade Salguero de Álvarez. Se va a iniciar la sustentación del informe de evaluación del decreto de urgencia 08-2020 que ha sido leído. Tiene la palabra la congresista Andrade Salguero de Álvarez hasta por 10 minutos para que sustente el informe sobre el decreto de urgencia 08-2020. Tiene la palabra congresista Andrade. Gracias, presidenta. Decreto de urgencia que establece nuevos supuestos de conversión de pena en los casos de personas privadas de su libertad por el delito de omisión de asistencia familiar para promover el pago de la reparación civil y la deuda alimenticia. El presente decreto de urgencia 08-2020 incide en un tema que ya se está convirtiendo en una constante en el país, que es el crecimiento de los sentenciados por el delito de omisión de asistencia familiar. En efecto, las estadísticas grafican esta situación,
pues desde que se han tomado la decisión de imponer sentencias con internamiento, las cifras han subido notariamente. Tenemos así que en el 2012 teníamos a nivel nacional 638 internos y en el 2019 están internados por este delito 2.916 internos. Esta población penitenciaria apenas representa el 3% del total de internos en el país, según las cifras que el propio INPE nos ha alcanzado. Cabe indicar que el decreto de urgencia dispone que la pena privativa de libertad de una persona condenada por el delito de omisión de asistencia familiar puede convertirse automáticamente en una pena alternativa si certifica ante el juez el pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que se solicita la conversión. Pero además el decreto de urgencia 008-2020 considera que la conversión automática de una pena privativa de libertad por omisión de asistencia familiar se revoca si la persona condenada, manteniendo la obligación de continuar pagando la deuda alimenticia, incumple 2 pagos mensuales consecutivos conforme a lo establecido en la sentencia civil que dispuso la obligación. Por otro lado, también se incluye el delito de omisión de asistencia familiar no agravado para su aplicación al principio de oportunidad, lo cual permitiría arreglar el tema para la víctima del delito de omisión sin afectar al sentenciado, que generalmente es su padre. La idea, señores, no es mala y técnicamente debería implementarse en una ley. Es más, el Congreso de la República estuvo a poco de aprobar el mismo contenido legal del presente decreto de urgencia. Sin embargo, a pesar de todo lo expuesto, su contenido no es materia para un decreto de urgencia debido a que no reúne los requisitos de un test de constitucionalidad. En suma, Presidenta, concluimos en lo siguiente. Primero, consideramos al respecto que el decreto de urgencia número 008-2020 no ha superado el análisis de control de legalidad a la luz de la Constitución Política del Perú y demás normas aludidas en el presente informe, por no estar alineado con los criterios de excepcionalidad, extraordinaria y urgente necesidad y transitoriedad, pues en este caso se trata de medidas necesarias en el tiempo y que deben ser parte de la política de Estado respecto de la problemática penitenciaria. Segundo, las disposiciones referidas al cumplimiento de las obligaciones alimentarias, así como a la administración de los centros penitenciarios y de la población de internos, deben dictarse a través de normas permanentes e integrales que respondan a políticas de Estado y que sean sometidas al debate y la reflexión necesaria en estos casos, teniendo en cuenta la gran importancia de otorgar una eficaz protección de los derechos de niños y adolescentes alimentistas y considerando que la problemática del hacinamiento en las cárceles es un problema que va en aumento en las últimas décadas y que no ve visos de solución en el futuro próximo. Tercero, si bien es cierto el interés superior del niño invocado en los considerandos del decreto de urgencia número 008-2020 justifican el dictado de normas idóneas para su impulso y protección, en este caso no se habrían cumplido con aplicar los criterios impuestos por el Tribunal Constitucional en sendas sentencias mencionadas en el presente informe respecto de la justificación para dictar decretos de urgencia extraordinarias en periodo de interregno parlamentario. Cuarto, el decreto de urgencia 008-2020 presenta algunos vacíos en su propuesta normativa, pues no la acompaña con medidas limitativas, quiere decir impedimento de salida de la ciudad, país, retiro de pasaporte u otros, necesarias para evitar que el sentenciado, al obtener el beneficio de la libertad, pueda cambiar de ciudad, de país, buscando evitar el pago de las obligaciones alimentarias en el futuro. Quinto, el decreto de urgencia número 008-2020 postula el pago completo de la deuda alimentaria cuando al ser un monto alto podría la normativa haber permitido que se pueda acceder a la conversión de pena privativa a pena alternativa con solo el 50 o 60% del monto adeudado, pudiendo el resto ser pagado en fraccionamiento y en caso no se cumpliera revertirse. Por lo expuesto, hacemos las siguientes recomendaciones. Primero, corresponde a la Comisión Permanente elevar el presente informe al Congreso de la República elegido el 26 de enero del 2020, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución Política del Perú.
Segundo, sugerir al futuro Parlamento dotar de contenido preciso y diferenciado a los alcances y supuestos referidos a los decretos de urgencia, tanto a los descritos en el artículo 118 como al desarrollado en el artículo 135 de la Constitución Política del Perú, con el fin de limitar la aplicación de interpretaciones y o análisis libres respecto de la procedencia o no de dichas normas. Tercero, sugerir al futuro Parlamento legislar de manera explícita para delimitar las competencias específicas del Poder Ejecutivo y de la Comisión Permanente en el interregno parlamentario. Cuarto, sugerir al futuro Parlamento aprobar una nueva ley que legisle sobre la materia tratada por el Decreto de Urgencia número 008-2020, derogando el mismo por lo precisado en la conclusión 6.2.1 del presente informe y con las precisiones técnicas que se han efectuado también en las conclusiones 6.2.4 y 6.2.5, considerando para ello nuevos proyectos de ley y tal como en su oportunidad se hizo en los proyectos de ley 841/2016-MP y 3489/2018-CR que ya habían sido dictaminados. Esto es todo, señor presidente. Gracias. Muy agradecido, congresista Andrade. Los congresistas que deseen participar tienen el momento para hacerlo. No habiendo congresistas en el debate, congresista Gladys Andrade, por favor. Sí, presidente, procedamos al voto. Pasamos a la votación. Por favor. Señores congresistas, Beteta Rubín. Beteta Rubín, sí. Eresi Chicoma. Palma Mendoza. Torre Morales. Torre Morales, sí. Salgado Rubianes. Mantilla Medina. Alcorta Suero. Alcorta Suero, abstención. Neira Olaichea. Galarreta Velarde. Galarreta Velarde, sí. Andrade Salguero de Álvarez. Andrade Salguero de Álvarez, sí. Bartra Barriga. Becerril Rodríguez. Salazar de la Torre. Salazar de la Torre, sí. Iberico Núñez. Iberico Núñez, sí. Acuña Núñez. Wilca Flores. Ochoa Peso. Apaz Ordóñez. Apaz Ordóñez, abstención. Arana Segarra. Arana Segarra, abstención. Robles Uribe. Robles Uribe, sí. Del Águil Herrera. Del Águil Herrera, abstención. Violeta López. Violeta López, abstención. Flores Vilches. Flores Vilches, abstención. León Romero. León Romero, abstención. Costa Santolaya. Costa Santolaya, no. Herrera Arévalo. Reate y Flores. Olaechea Álvarez Calderón. Olaechea Álvarez Calderón, sí. Resultado de la votación, 8 a favor, 1 en contra, 7 abstenciones. El decreto de urgencia 008-2020, informe de evaluación sobre el decreto de urgencia que establece nuevos supuestos de conversión de pena en casos de personas privadas de libertad por delito de omisión de asistencia familiar, ha sido aprobado por mayoría. Señores congresistas, para informarles que a la fecha se han aprobado 37 decretos de urgencia. Se han examinado, vale la contingencia, 37
37, ya sean 37 decretos de urgencia que ya van a ser informados para el próximo Congreso. A esta hora ya han llegado 10 más que vamos a ver para, dependiendo de los que lleguen, va a ser sesión martes y miércoles, para así ya nos faltarían, que esperemos que vayan llegando, solo nos faltarían 20 para completar los 67 decretos de urgencia enviados. Pero ya al ritmo que están comenzando a llegar hace prevenir que es muy posible que crezca la próxima semana y podamos terminar, si no con la totalidad, la gran mayoría. Por lo tanto, le agradezco a todos los congresistas por el esfuerzo desplegado. No es fácil, han habido muchos decretos de urgencia que no han podido ser concluidos porque ha faltado apoyo en la información de parte del Ejecutivo. Sin embargo, se está avanzando de manera muy importante. Y finalmente, agradecer de sobremanera a los equipos técnicos que nos han ayudado en este esfuerzo para poder dictaminar y presentar los exámenes, los decretos de urgencia. Entonces, se solicita la dispensa de trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, en contra, se abstengan. Aprobado. Por unanimidad, se levanta la sesión. Y yo espero